Estamos, como bien saben ustedes, si miran el calendario, a 1 de diciembre, Día Mundial de la Acción contra esa enfermedad llamada SIDA, pero que los expertos prefieren decir en la lucha contra el VIH, que es el factor que luego determina que un cuerpo pues, pueda desbaratarse y pueda entrar en una disfunción que al final termina por múltiples fallos en eso que se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De esto venimos escuchando desde los años 80, desde principios de los 80, la primera parte de la década de los 80, cuando desde Estados Unidos nos llegaban noticias de una enfermedad extraña, rara, que la gente fallecía y que afortunadamente tuvo un impulso por parte de los gobiernos de todo el mundo, inyectando dinero para poder encontrar solución que prácticamente derivó en unos medicamentos que han facilitado que ninguna persona que se infecte, si es tratada debidamente, fallezca a corto o medio plazo, dependiendo evidentemente, ahora lo sabremos porque contamos con un experto en el plató, dependiendo de la cepa de la que se pueda o no infectar. Lo que está claro es que en Benidorm y comarca contamos con una asociación, la Asociación Amigos, que lleva muchísimos años ayudando a la gente que, siendo consciente o inconscientemente, pues se infectan de esta enfermedad. Y tenemos hoy a una persona muy querida por todos ustedes, es muy conocido en Benidorm, muy conocido también en los pueblos de la comarca, es Arnulfo González, a quien damos ya la bienvenida. Arnulfo, muy buenas. Y él es psicólogo, él es el presidente de la Asociación Amigos, él lleva luchando en favor y en beneficio, sobre todo, de esa acción psicológica para una persona a la quien se le detecta una enfermedad que hasta hace 4 días sabía que iba a morir. Ahora, afortunadamente, no es así. Es una labor que va cogida de la mano con la investigación, la aportación dineraria de los impuestos de todos para que se pueda seguir no solamente investigando, sino dotando a través de las farmacéuticas de esas medicinas que hacen falta. Y con él queremos saber muchas cosas en un día como hoy, el 1 de diciembre. Arnulfo, cuéntanos un poquito así, sucintamente, ¿cómo arranca todo? ¿Cómo te involucras tú en la ayuda a personas que están infectadas por el VIH? ¿Cómo nace? ¿Dónde está la génesis? La génesis, bueno, aquí hay tres caminos. Uno es el camino de, digamos, de la enfermedad en sí, que, bueno, aparece en el 81. Entonces hemos hecho 33 años desde los primeros casos, en junio del 81. Ha sido este año, pues eso, 33 años. El otro es la Asociación Amigos, que llevamos 21 años. Y ahí estoy yo, que es mi camino en estas dos convergencias, que es la enfermedad y la asociación. Entonces yo entro pues a conocer pues lo que es la enfermedad, pues porque había casos cercanos que bueno pues fallecieron, no había tratamientos y además bueno la enfermedad al principio estaba muy estigmatizada. Entonces, pues claro, eso me sensibiliza de alguna manera. Ahí es donde yo comienzo a estudiar psicología por la UNED, pues yo trabajaba en un hotel, en la recepción, y entonces, pues digamos que de alguna manera yo quería hacer clínica, psicología clínica, y eso me lleva ya a estar cerca de las enfermedades crónicas e infecciosas, y entonces pues llego ahí de golpe porque también empiezo a trabajar en el campo de las drogas, es decir, como voluntario en Cruz Roja y demás y todo eso. Pues claro, voy conociendo muchas personas afectadas por el VIH y ya me integro lo que serían en los movimientos, digamos, a nivel nacional e internacional. De alguna manera formo parte de esos activistas porque los primeros que dieron la voz de alarma fueron pues dentro del colectivo gay, porque las personas que estaban consumiendo drogas y demás no tenían, digamos, el potencial como para defender, porque bastante problema tenían ellos Claro. ya con el consumo de drogas, ¿no? Claro. Entonces la enfermedad llega y digamos que emerge y coge, digamos, en bragas o en calzoncillos a muchísima gente. Y es porque, claro, había habido, pues, digamos, una efervescencia del tema de drogas, del tema de sexo y demás. Y claro, pues todos aquellos años, los años 70 y demás,
pues vinieron a que ahí pues el virus viajaba, el virus se intercambiaba. Y entonces empezaron a ponerse la gente pues enferma, pero ya enferma para morir, o sea que era de esa Pero manera. una pregunta, sabemos que a principios de los 80 llegan las primeras noticias desde Estados Unidos, primero era un caos informativo, luego ya se detecta en concreto el bichito de Marras. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó en tocar esa enfermedad a la puerta, por ejemplo, aquí en esta zona de Benidorm? ¿Cuándo la gente aquí, los médicos, el gremio sanitario, toca la puerta aquí? ¿Cuándo nos dimos cuenta de eso? Prácticamente los primeros casos aparecieron a la vez todos, porque claro, es que el virus había viajado. Entonces, digamos que en el año 81 el primer caso fue en junio, pero digamos que a partir de ahí empezaron a emerger casos. Claro. Y también se vio que había gente que había fallecido antes, pues de esas enfermedades de inmunodeficiencia, que no se sabía exactamente por qué, porque realmente, digamos que la prueba, si el primer caso se detecta en el 81, porque se estudia, se ve que ha habido más, pero además aparece en todos los sitios, en Inglaterra, en Francia, en Madrid, en Barcelona y también aquí por la zona. Y estamos hablando de un virus que afecta a una persona en concreto, por desgracia a varios millones de personas en el mundo entero, que los deja sin defensas, es decir, lo que hace es que las absorbe por completo. Pero tardaron años, porque lo estás explicando muy bien. Desde el 81 hasta el 86, digamos, que aparece, que hacen la prueba, o sea, la prueba para detectar que tienes el VIH. Digamos que esos 5 años no hay ninguna prueba que sepa detectar que se supone que es un virus, efectivamente, pero realmente es una enfermedad fantasma que además afecta a grupos marginales. Y entonces, claro, es por eso que son bastantes años como para estigmatizar a unos colectivos y demás. Entonces, la primera medicación aparece en el 87, que son 6 años después de detectar el primer caso. Claro. Entonces, y es una medicación que rescatan porque había sido investigada para el cáncer, que es el AZT. Claro, tampoco se sabe exactamente, pero sí se vio que funcionaba para algunos, no para todos. Los que estaban muy deteriorados, obviamente es terapia química, quimioterapia, porque nosotros llamamos, normalmente a nivel coloquial, quimioterapia es cuando se habla para el cáncer, ¿no? Pero no, quimioterapia es todo tipo de terapia química. Y entonces, pues todos estos medicamentos efectivamente han hecho también unos daños, que es importante que hablemos de eso, porque si después vamos a hablar cómo está la investigación y cuál ha sido el progreso de la investigación, pues también es importante que enfoquemos este tema. Entonces, empieza la rebelión empieza porque no fueron los gobiernos, digamos, que tuvieron el gran error, como siempre, de no darle la importancia que tenía este problema, pero este problema iba avanzando y obviamente nosotros los activistas empezamos a avisar de que hacía falta prevención, de que hacía falta investigación, de que hacía falta todo esto. Pero había dos ramas, una era la rama beligerante, porque iban en contra de los laboratorios, todo esto fue la rama de ACT UP, que querían decir actúa ya, pero enfadados contra los laboratorios. Recuerdo aquellos tiempos que tiraban vísceras allí en Nueva York de animales y sangre y tal, y la otra parte eran personas solidarias, sobre todo dentro del colectivo gay, que estaba muy organizado en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y en San Francisco, porque allí sí que había afectado bastante, digamos, la enfermedad. Fundaron asociaciones simplemente de ayuda para las personas que, pues estaban ya tan malitas que lo que necesitaban eran cuidados. Yo, por ejemplo, estuve de voluntario allí y, pues era sencillamente, pues, para morir, ¿no? Claro, llegamos los integristas, que somos activistas, que pensamos que hacía falta unir a todos, eran las compañías farmacéuticas, las ONGs, la administración, los médicos, los científicos que investigaban, es decir, todo el mundo, había que unirse para hablar, porque el problema era más grande, no podía esparcelarse de cualquier manera. Y eso lo hemos conseguido los integristas. Entonces, afortunadamente, yo formé parte de todo esto del integrismo. Y
como yo ya estaba pues con la carrera terminada y demás, pues también formé parte de docencia a los sanitarios españoles, médicos y enfermeras que trabajaban en infecciosas y en medicina interna, que eran los que trataban el VIH. Entonces, el primer congreso, digamos, de ONGs se hizo aquí en Benidorm, y además fue organizado por la Asociación Amigos, y aquí vinieron pues las compañías farmacéuticas, vinieron médicos, vino la administración, el plan del SIDA, el secretario del plan del SIDA y todas las ONGs, representantes de todas las ONGs. A partir de ahí ya empezó a trabajarse a nivel nacional, pero yo ya estaba formando parte del grupo de tratamiento europeo para el SIDA, que también tenía las mismas connotaciones, y de otro grupo a nivel mundial, que era pues los países un poco más avanzados también. Se unían personas seropositivas, profesionales, en fin, todos estábamos ahí porque hacía falta un diálogo de todos. Y ahí es donde empieza a forzarse la investigación, porque a día de hoy podemos decir que en el VIH, que ha sido la enfermedad más marginal conocida, es donde más investigación se ha hecho. Y eso ha sido debido no a los gobiernos, no a las compañías farmacéuticas, porque ellas luchaban por tener y poner, digamos, en el mercado sus mejores productos. Al final hemos sabido cuáles son los mejores productos, porque hay un montón de, como más de 30 medicaciones que han salido al mercado, pero ahora realmente se está dando unas combinaciones bastante cómodas y bastante simples, para eso cuando hablemos de ahí. Entonces, la Asociación Amigos pues ya forma parte de una red nacional en esos momentos, en el cual, bueno, pues tenemos grupos de apoyo y demás. Hemos cumplido 21 años, la Asociación Amigos, y nos hemos dado a conocer porque en principio estuvimos dando cobertura, pues claro, a una provincia, a toda la gente que venía. Incluso somos una población turística y aquí viene gente de otros sitios, de vacaciones y también a residir. Y entonces nosotros de alguna manera hemos tenido que dar cobertura a esto. Alicante, la Comunidad Valenciana. Bueno, pues la Comunidad Valenciana es una comunidad en la que, bueno, la media de, digamos, de enfermos o personas que se están tratando es bastante alta, obviamente. ¿Por qué? Porque son sitios turísticos y además, bien, aparte de las ciudades, ¿no? Como puede ser Madrid y Barcelona. ¿Tenemos unas estadísticas que nos hablen por comarcas o por la provincia en conjunto, más o menos? En conjunto, a ver, la provincia de Alicante tiene muchas personas seropositivas en tratamiento, eso sí que lo sabemos. Por ejemplo, el Hospital de Elche, que es un hospital general, es el que más personas seropositivas atiende de toda la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Pues porque conjunta personas de muchos sitios. Entonces tenemos los hospitales importantes y los comarcales. Ahora ha habido una reunificación, porque antes, claro, las personas iban pues a tratarse en hospitales diferentes de donde vivían, por aquello de no ser reconocidos. Pero tras la reubicación, pues cada persona tiene que ir a atenderse a donde está empadronado, ¿no? Entonces, claro, ahora sí que hay datos, pero vienen con retraso. Sí que sabemos que en Alicante pues hay una población muy importante de personas afectadas por el VIH. La tendencia es que hay una movilidad, porque, por ejemplo, personas de Castellón pues han venido a vivir a Valencia. Entonces, Castellón es la provincia que menos seropositivos tiene de la Comunidad Valenciana. ¿Quiere decir eso? Pues no, es que también hay mucha gente viviendo en Valencia que son de Alicante, es decir, de alguna manera, aparte es la que menos población tiene en sí. Claro, porque igual que mucha gente pues también se ha ido a vivir a Madrid o a Barcelona para pues eso, estar más cómodos y demás, por no estar en los pueblos. Entonces es muy importante saber eso, porque los gastos, pues los hospitales y demás, todo eso marca luego muchos problemas, además con el tema de las medicaciones y demás. Y ha sido de esa manera. Ahora, volvemos a la Asociación Amigos, empezamos a atender a toda la provincia de Alicante, incluso viene gente de fuera, pero nos dimos cuenta de que hacía falta abrir otra serie de servicios, por ejemplo en Alicante, porque en Alicante había habido una asociación, ACOSPA,
que al final, pues bueno, por un fraude, porque claro, todo esto, mantener una ONG, pues es duro, pero además hay intereses muchas veces. Entonces hay que ser bastante fiel a los principios que mueven a las personas que estamos en una ONG, y además, sobre todo, si somos voluntariados. Hay muchas ONGs que se han convertido en empresas, y eso significa que han recibido subvenciones importantes, y bueno, pues también lo que pasa. Entonces nos vemos ahora en un momento en el cual la Asociación Amigos, tenemos la sede aquí, una sede que afortunadamente podemos pagar el alquiler, está en la Glorieta Carrasco. Nosotros estamos ahí, afortunadamente, pues con el dinero que nos da el Ayuntamiento de Benidorm podemos pagar el alquiler. Tengo que decir que este año, al cambiar de, antes era un convenio y ahora digamos que es una subvención con unas bases puestas, y nosotros pues hemos percibido este año un poco más de dinero que los años anteriores, sorprendentemente. Bien, bien, Con bien. lo cual quiero agradecer pues que bueno, pues la sede puede seguir este año abierta, porque claro, estamos en un ahogamiento importante. ¿Y qué os podemos ayudar la gente de la calle? La gente de la calle, lo importante es... O sea, la sociedad en conjunto, vamos. Sí, pero los medios de comunicación. Entonces hay una cosa que yo como profesional, además yo soy voluntario, atiendo aquí en Benidorm, también atiendo en el Hospital de Elche, en infecciosas, voy y atiendo a personas allí dentro del hospital, y también en el CIPS en Alicante, yo. Tenemos un trabajador social, una trabajadora social que atendemos, y otra psicóloga que también atiende, con lo cual tenemos 3 puntos, que es Benidorm, Alicante y Elche. Y entonces la asociación estamos ahí. ¿Cómo nos podéis ayudar los de los medios de comunicación? Pues si es que nosotros lo que queremos es la normalidad, pero desde la visibilidad, no desde el ocultamiento. Claro. Porque claro, ¿qué ocurre? Ocurre que si la normalidad que se ha intentado conseguir es que ya las pastillas arreglan todo, pues no es cierto. No es cierto, porque la persona que le dan el diagnóstico de VIH, su vida cambia, y no sirve que te den la pastilla mágica, que vale que sí, que a nivel físico ha cambiado la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque digamos que está mucho mejor tratada, porque ya la investigación ha proporcionado eso. Cuando hablemos acerca de las perspectivas futuras con respecto a esto, muy requete bien. Pero vamos a recordar que en una enfermedad como esta se ven muy claramente las 3 cosas, que es lo físico, lo psicológico y lo social. Entonces, dentro de lo social no puede haber una visibilidad, porque sencillamente sigue habiendo una marginación. Y menos desde el ocultamiento, porque claro, hay miedo desde la persona seropositiva que sufre una automarginación, porque no es fácil decirlo. Y la otra parte es cómo se siente una persona a nivel psicológico. Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad? Entender un poco más las cosas. Porque claro, a estas alturas el VIH lo entiende el que lo ha tenido cerca. El que no lo ha tenido cerca no lo entiende. Por ejemplo, ahora tenemos, para hacer un poco de cómo están las cosas. Si yo dije que al principio pues la gente empezaba a ponerse malita y no se sabía qué pasaba, hoy en día ya sí sabemos, a día de hoy, con todos los avances que ha habido, por los grupos que tenemos, cómo se contagia la gente. ¿Cómo se contagia la gente? Hay grupos, por ejemplo, estamos viendo parejas seroconvertidas. Voy a explicar qué quiere decir eso. Son parejas que llevan años y uno de ellos es seropositivo y el otro no lo era. Y ahora, de momento, lo es. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una cosa muy significativa, y es que si se dice que con las nuevas medicaciones la probabilidad de contagio es nula, es como darle permiso para que no utilicen el condón. Y entonces no lo utilizan y ahora se convierten, o sea, se contagian. Está claro. Parejas cero se ha bajado la guardia. Se ha bajado la guardia dentro de las parejas. Entonces la probabilidad no es 0. Porque si la probabilidad fuese 0,
el SIDA estaría curado. Claro. No está curado. Y todos los profesionales que digan que si se toma la medicación la probabilidad es cero, están, bueno, haciendo un error profesional grandísimo. Otro que tenemos... Es decir, todavía pastillitas mágicas no existen, ni existe esa vacuna que se dijo que quien se la ponía podía tener sexo por todas partes sin problema. De eso nada. O sea, vosotros que estáis todos los días a pie de cañón, os dais cuenta de que nada, que eso es todo mentira. De que se sigue ensayando. Y es cierto que tenemos ahora mismo adelantos. Por ejemplo, tomas fáciles. Hay bueno, hay ya algunas combinaciones que están dentro de una misma pastilla que son 3 componentes de 3 compañías farmacéuticas diferentes. Y además muy cómodas. Una sola pastilla, se la toman por la noche, que no es lo mismo las combinaciones de antes, de 50 pastillas cada día en 3 tomas. Entonces, el tema es ese. Incluso para ver que la investigación sigue, aunque hay recortes, aunque hay mucha crisis económica, pues la investigación sigue y se está trabajando, pues también en que, claro, la estabilidad de llevar, digamos, la carga viral, que es que el virus esté lo más controlado posible, pero no se puede controlar del todo, ¿eh? Entonces, el tema está en que se están buscando nuevas formulaciones, por ejemplo, pues liberación prolongada, que pueden ser inyecciones cada 15 días o cada mes, y entonces una inyección. Igual que hay una pastilla cada noche, pues también hay cosas de otros ensayos que de todo eso, pues ahora mismo es cosas que se están investigando y que van a venir, porque siempre hemos dicho que vendrían cosas. Lo que pasa es que la cura del SIDA se ha vendido tantísimas veces que si con la no sé qué, que si con la no sé cuántas, no sé, no hay cura. Arnulfo, hablabas del caso de esa pareja de donde uno infecta a otro. ¿Se ha dado el caso de personas que estaban infectadas y que su propio organismo ha sido capaz, junto con la ayuda de la medicación, de hacer desaparecer el virus? No, el virus, de momento eso no existe. El virus no hay ninguna prueba que demuestre que ha desaparecido. Ni con los trasplantes de médula, como habían dicho los franceses, que podía... No, de momento no, es un no rotundo. No, de momento no. Que el virus esté controlado no quiere decir que haya desaparecido. Porque la prueba de la carga viral, pues por debajo de 20 copias ya no la detecta. Se dice virus indetectable. ¿Pero por qué la prueba no lo detecta? No quiere decir existe, cero. Hombre, claro. Es que si hubiese prueba cero, pero no hay prueba cero. Entonces es eso. Vamos a seguir con el tema de la gente, pues también qué es lo que están haciendo con el tema de las medicaciones. Bueno, nosotros estamos en la asociación y sí sabemos que hay muchas personas que, por ejemplo, tienen pues el sábado una noche así como así. Loca. Sí, y entonces, bueno, han tenido sexo, digamos, y sin preservativo, sin condón. ¿Qué ocurre? Pues estas personas ya saben, tienen información, y entonces se asustan y van al hospital, y entonces allí lo que van a hacer va a ser, pues de alguna manera preguntarle cómo ha sido ese comportamiento de riesgo, esa relación sexual. Tenemos 2 tipos de cosas, que una son, digamos, urgencias razonables, con razón. ¿Por qué? Porque saben que la otra persona es seropositiva. Pero es que van las otras también que no lo saben, porque lo han hecho, pero no saben nada de la otra persona. Entonces, claro, cuando es una urgencia con razón, entonces sí que lo que se les hace enseguida es, pues, derivarles al servicio de infecciosas y toman el tratamiento durante un mes, para ver de alguna manera que ese tratamiento ayude a que... Permíteme que te haga una pregunta. Sí. ¿Cómo puede ser una persona tan irresponsable de tener sexo sin protección una noche loca y ser tan responsable de acudir inmediatamente a un hospital? El miedo. El placer y el miedo. Pero ¿no hubiera sido más lógico tomar la precaución en un primer momento? No. O sea, porque es que llama la atención, ¿no?, la irresponsabilidad brutal y la responsabilidad inmediata. Bueno, pues ahí estamos. Placer y miedo. Y claro, el placer desinhibe. Ya. Y el miedo te hace correr, ¿vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Ahora también dentro de los grupos que tenemos jóvenes sin información. Gente joven, bastante jóvenes, que pues están teniendo pues, su diagnóstico. Y cada vez más jóvenes quizás, ¿Por ¿no? qué? Ellos nunca vivieron la época aquella del miedo. Ya. No. Sí, Entonces, en los telediarios claro, aparecían. relajamiento Ya. en el momento que aparecieron las medicaciones, en el momento que todo se calmó, pues ya no se hablaba de SIDA por ningún lado, Ya. ¿vale? Entonces, ese es otro grupo, ¿eh? El del miedo. Bueno, nosotros tenemos, dentro de los tratamientos, tenemos los tratamientos de urgencias con razón, porque saben que la otra persona es seropositiva. Urgencias por suposición, que se llaman, que suponen que puede haber habido. Ahí también hay una derivación y entonces lo que se le da es tratamiento para 3 días, nada más, porque dependiendo de los hospitales hay un protocolo y luego tienen que hacerse la prueba, en fin, entrar dentro de un protocolo. Y aquí hablamos ya de todo tipo de colectivos, hombres, mujeres, heterosexuales, bisexuales. Sí, lo que pasa es que también el tema es, si hablamos de sexo, por ejemplo, la mujer, digamos, se ha abierto bastante sexualmente, pero el sexo entre hombres sigue teniendo las connotaciones de siempre. Incluso, claro, pues está el sexo furtivo, está que el sexo entre hombres es mucho más fácil y mucho más... en fin, no hace falta hablar. Muchas veces es un sexo furtivo, desconocido, lugares concretos. Es decir, la mujer es ya diferente, es diferente. Pero eso no quita de que siga habiendo todo este tipo de personas contagiadas, que suelen ser jóvenes sin información. Otro grupo, nosotros son los de llamamos descuidos, ¿no? Los del casi siempre, que siempre han tenido gente que se ha hecho la prueba muchas veces, pero que un buen día ya está. Y también tenemos el grupo de las víctimas, que son personas que el otro es seropositivo, que está tomando tratamiento, que cree que no contagia y sencillamente está funcionando como una persona no seropositiva y no protege a con quien está haciendo la relación sexual. Es decir, yo quisiera transmitir que seamos todos más sensatos, teniendo en cuenta que el placer nos desinhibe y el miedo nos caga. El mensaje sería, como todos los años, que si esto puede llegar a que todo el mundo seamos más responsables y nos protejamos nosotros y protejamos también a la persona con la que tenemos esa relación sexual, sea una persona que amemos o no, pero es importante porque, claro, no es agradable todo el tema de la noticia, del diagnóstico, de las pruebas hospitalarias y tal. Por mucho que esté controlada la enfermedad, ya digo, psicológicamente sigue sufriendo mucho todas las personas, porque es como que tu vida se termina, es así. Y esto no es como el ébola, que es un tiempo y luego se demuestra o te mueres o no te mueres, no. Esto es, digamos que es para largo. ¿Qué pasa? Cada vez hay más personas seropositivas. ¿Por qué? Muy sencillo. Hay mucha gente que lo sabe y están tomando su tratamiento. Hay mucha gente que no lo sabe y sigue contagiando. Entonces cada vez hay más personas seropositivas. No es que haya menos SIDA. Yo tengo que preguntarte una cosa que seguro que muchos de nuestros espectadores en este momento están preguntándose. ¿Hay muertes? Es una pregunta que si quieres me puedes decir, no contesto. Evidentemente, con lo que nos estás diciendo y con las cifras que nos estás dando de toda la Comunidad Valenciana y en concreto de la provincia de Alicante, aquí tenemos un hospital comarcal, el de Villajoyosa. Pura lógica dice que hay personas que deben estar muriendo de SIDA en ese hospital o en casa, pero es decir, que en esta comarca tenemos a gente que está muriendo pero que estadísticamente no aparece. ¿Hay, a la hora de la defunción, se pone otra cosa, por ejemplo, una neumonía? Por ejemplo, pues, sí, es que, ¿eso está sucediendo? A ver, muerte de SIDA realmente, digamos, no es algo... Es lo que decíamos al principio, es un conjunto de enfermedades. Es un conjunto, al final... claro, es decir, pues dices fallo multiorgánico, puede ser. Claro. Es decir, ahí eso ya los médicos tipifican de alguna manera.
Pero es que, claro, ha muerto de SIDA puede ser a nivel coloquial que se corra la voz Ya. porque no sé quién y tal. Bueno, fallecimientos sigue habiendo, obviamente. Y hay dos tipos de personas que son las que fallecen. Uno son los diagnósticos tardíos, son personas que no se quisieron hacer la prueba nunca, que han tenido sexo furtivo hace tiempo y ahora se están enterando como se enteraban aquellos primeros, Claro. ya ingresados. Y entonces, ¿qué pasa? Que están su organismo tan deteriorado que efectivamente sacarles a flote, estabilizarles es complicado. ¿Y qué síntomas tiene esta gente? Es decir, Es cuando llegan a un ese... deterioro, es un deterioro de todo, ¿no? generalizado. General. Claro. Su sistema inmunitario ya no responde, pero es que, claro, hay una cosa que ahora se está poniendo en marcha y es el tema del diagnóstico precoz. Porque si tenemos muchos diagnósticos tardíos, el diagnóstico precoz significa que cuanto antes se diagnostique, por eso hemos dicho siempre que Ante la la duda. gente se haga la prueba. Y ante la duda, sobre todo. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues dices, el tema, dice, hay también, la gente se hace la prueba, pues digamos, por algo razonable, que puede ser un susto o digamos ya una enfermedad X. Entonces, los médicos tienen la obligación, digamos, de sugerir la prueba, es más, sugerirla, pero si es evidente, ellos mismos ya deciden hacer la prueba. Ahora otras veces cuentan con nosotros, con los pacientes, y dices, bueno, en tu caso, pues me gustaría hacerte todo tipo de pruebas, incluyendo esto. ¿Por qué? Porque hay una suposición, no segura, pero sí un poco para... Y la otra es la oferta que va a empezar a hacerse en algunos centros de salud, como una prueba piloto, para ver si es rentable o no es rentable, que es sugerir la prueba a todas las personas que, digamos, ofrecerla, porque la prueba rápida ya se hace en algunas ONGs, por ejemplo, en Valencia se hace, en una ONG se hace la prueba rápida. En el CIPS también se hace la prueba rápida. La prueba rápida, pues digamos que es con saliva y además pues tiene que, después hay que confirmarla y demás. Entonces es muy importante para nosotros el tema de, digamos, el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz es que todas las personas que tengan alguna razón que se hagan la prueba. Claro. Es que de esa manera podemos adelantar. Arnulfo, me dicen los técnicos, como siempre en la tele, el tiempo es oro, Sí. que hemos pasado ya de los 30 minutos y yo no quería dejar de preguntarte algunas cositas. Venga. En la comarca, y tengo que preguntarte, me tienes que dar, ¿estamos en cientos o estamos en miles de afectados? A ver... Como pueden haber miles por el cáncer, miles por bronquitis, miles por otro tipo de enfermedades. La comarca Marina Baixa Pero- vamos a poner cientos. Cientos. Pero no vamos a poner miles, Vale. sencillamente porque sí ya nos que ha tranquiliza. fallecido mucha gente, sí que ha fallecido mucha gente. No podemos bajar la guardia en ningún caso y en ningún momento, No. ni incluso teniendo absoluta confianza con la persona con la que podamos tener relaciones sexuales. Es tu consejo. Es que tiene que ser así, porque eso del compromiso de fidelidad en una pareja, dentro, por ejemplo, de, bueno, las personas no somos tan fieles como decimos, ¿eh? Hay casos de personas casadas que tienen una doble vida o triple o cuádruple vida y que están infectadas y que su cónyuge no lo Sí, sabe. esto en la sociedad ya todos conocemos más o menos algún caso así, entonces es una evidencia basada en la experiencia. Escucha, ¿qué te parece? Y esto sí que es una crítica, pero remarcable. ¿Qué te parece que, por ejemplo, nuestros vecinos franceses, el IVA de los condones esté al 5,5% y aquí lo tengamos al 21%? Es decir, con lo cual no facilitamos que una cajita de preservativos, una cajita de condones sea relativamente barata. Ya. ¿Tú crees que esto está perjudicando la evolución de la enfermedad? Está ¿O en perjudicando, control? pero es que está perjudicando en todo. Yo, por ejemplo, estaba en Francia con los activistas franceses y ellos el tema del VIH lo tienen mucho más controlado, sencillamente porque las ONGs están subvencionadas, tienen dinero, les dan preservativos para que puedan hacer campañas, porque somos los agentes de salud
salud, los que podemos dar preservativos. Entonces, hay países mucho más adelantados y ese es un ejemplo. Es tremendo. Claro, entonces la inversión es muy rentable. Porque claro, es que dices, ¿cuántos preservativos se pueden comprar con una dichosa caja de pastillas para el VIH? Dices, pues claro, pues los preservativos se ha comprobado de que no solo ayudan en el tema del VIH, sino en todas las enfermedades de transmisión sexual. Que algunas son peores que el propio VIH. VIH. Exactamente. Entonces tenemos una sífilis bastante puñetera, de última hora. Claro, ¿por qué? Porque es muy resistente. Ya salen en prensa que los antibióticos y tal, pues están, como la gente no los toma bien, y además todo este tema, resulta que se están haciendo los virus y las bacterias resistentes y demás. Entonces estamos que no nos tomamos la salud en serio. Y esto es muy importante. Y yo una vez al año, hoy día 1 de diciembre, que no es solo hoy el Día Mundial del SIDA, es los 365 días del año, como el cáncer, como todas las demás. Claro que sí. Entonces hoy tengo que decir, ante todo el que me escuche, que por favor, que apechuguemos un poco, porque es que si no, así como de pasada, no, todo le pasa al otro, no. ¿La Generalitat ha dejado de apoyaros y respaldaros y aportar dinero? Consellería no, no nos ha dado nada este año. Bravo, así como he dicho que el Ayuntamiento de Benidorm nos ha aportado pues algo más de dinero este año, pero sí recibimos dinero de los ayuntamientos de Elche, de Alicante y también de la Diputación. Entonces, los 4 profesionales que estamos, que somos prácticamente voluntarios, algunos cobran por proyectos, pero estamos sobreviviendo y entonces no queremos las ONGs ahogamiento, porque somos agentes de salud, porque estamos cubriendo un vacío asistencial y eso es muy importante, que se sepa. Y claro, tenemos que tener voz. ¿Por qué? Porque todas las ONGs se están ahogando. ¿En qué os podemos ayudar? ¿Tenéis, por ejemplo, loterías, alguna rifa, algo en lo que podamos Pues sí, tenemos la solidaridad, viene desde, pues eso, no sé, visitarnos desde, claro, hoy en día ya el voluntariado no está de moda. ¿Qué pasa? Pues es que nosotros en la Asociación Amigos ya no tenemos personas enfermas como antes, que necesitábamos gente para cuidados y demás. Pero sí que necesitamos la palmadita, el que nos compren el 10º de lotería o que nos pregunten algo de nuestro trabajo, porque también es importante eso. Arnulfo, ¿dónde os podemos encontrar aquí en Benidorm? Aquí estamos en la Glorieta Carrasco, está la Asociación Amigos y bueno, pues nosotros estamos ahí siempre. El número de teléfono es el 96 586 28 12, es el número de Amigos. 96-586-28-12. Cualquier persona que tenga una duda, cualquier joven, cualquier persona mayor. Estamos ahí. Y de forma absolutamente discreta, absolutamente anónima, lo tratáis y les ayudáis en lo que haga falta y sea menester, derivándolo a los servicios médicos. Sí, exactamente. Estamos interrelacionados con los servicios hospitalarios, médicos. Además, yo, pues aparte de esto, también puedo ayudar por teléfono. No hace falta que las personas nos conozcamos. Yo tengo mucha gente que le ayudo por teléfono. Y también, pues de alguna manera, ayudo también en mi gabinete de forma, digamos, gratuita en el VIH. Y no solo a seropositivos, sino también a familiares que también necesitan ayuda. Arnulfo, muchas gracias por haber estado con nosotros en un día como hoy, en un 1 de diciembre, aunque como tú bien has dicho, hay que estar hablando del tema los 365 días del año, de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Si te parece bien, allá por la primavera volvemos a hablar del tema. Pues claro. Si hay alguna novedad, si ha habido algún medicamento nuevo, si la evolución va mejor, si habéis tenido gente joven que se ha empezado a preocupar por su salud, porque es el mejor tesoro que tenemos. Si se pierde la salud, se pierde todo. Exactamente, diagnóstico precoz y solidaridad. Muchas gracias. Asociación Amigos. Amigos, nos vamos. 2 minutos de publicidad y volvemos.